La cascada de coagulación tiene tres vías: la intrínseca, extrínseca y común. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca desembocan en la conversión del factor 10 en factor 10 activado, punto en el que se inicia la vía común. Cada reacción de estas vías da como resultado el ensamblado de un complejo, compuesto por un factor de coagulación activado, una proenzima y un cofactor que posibilita la reacción. El trombo de fibrina y plaquetas formado por cualquiera de estos mecanismos tiene una función temporal, la reparación de la lesión vascular. El proceso de coagulación de la vía intrínseca se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie diferente al endotelio vascular. Esta sirve para la amplificación y seguridad del proceso hemostático. El factor 12 activa la precalicreína, convirtiéndole en calicreína. Esta actúa sobre el factor 12 y lo convierte en 12 activado. La proteasa 12 activada actúa sobre el factor 11 para liberar 11 activado. Se unen los factores 10 y 9 activado a la membrana de plaquetas. Luego se une el factor 8. Estos tres factores junto con fosfolípidos y calcio actúan sobre el factor 10 convirtiéndolo en 10 activado. Cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se genera factor 10 activado. Esta activación está medida por un complejo formado por el factor 7, calcio y factor tisular anteriormente conocido como tromboplastina. El factor 7 se une a la porción fosfolipídica del factor tisular, lo que provoca la activación del factor 7 activado. El complejo 7 activado, 3 y calcio actúan sobre el factor 10, convirtiéndolo en la proteasa activa 10 activada. En este punto termina la vía extrínseca y se inicia la vía común. Llegando al punto en que se activa el factor 10, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina en la conversión de fibrinógeno en fibrina y el posterior entrecruzamiento de esta estabilizando el coágulo. El factor 10 activado y la prototrombina se absorben sobre la membrana plaquetaria utilizando iones de calcio como puentes. El factor 5 activado se une a la prototrombina acelerando su conversión en factor 2 activado o trombina. La trombina ataca los enlaces arginina-glicina presentes en los extremos N-terminales de las cadenas alfa y beta del dominio globular central de la fibrina. Esto provoca su separación en 4 péptidos a los que se denominan fibrinopéptidos. Al eliminarse los fibrinopéptidos, los monómeros de fibrina se agrupan gracias a interacciones electrostáticas y de puentes de hidrógeno. La formación de estos puentes covalentes intercatenarios es catalizada por el factor 13, lo que da como resultado la formación de un coágulo de fibrina entrecruzada.